difícil, quizá ejercicio para algunos, no sé. Entonces me gustaría, a modo de conocer más o menos qué conocen ustedes, preguntarles si que se atreven, uno, dos, más o menos tres, qué pusieron. No es necesario que hagan una explicación grande, pero qué se les ocurrió, qué pensaron, qué sabían eh, de este ejercicio. ¿Quién quiera? Voluntario. No me gusta obligar mucho, a no ser que si nadie quiere, obligo. Vamos. Ahí se ve María Poblete, creo que tiene un cuadernito ahí. Ya, hermano, voy a tratar lo que él encontró en hermano, hermano ¿Ya? Camilo, no lo quiero dejar feo. A Ya. ver, voy a hablar más abajo de 1793. Ujú. Ahí yo creo que hubieron misiones. Yo Ya, me, sí. yo me recuerdo haber leído en una cierta oportunidad un libro misionero y ahí se hablaba de las misiones en la India, pero Ujú. no La me vamos a puedo ver hoy día. acordar, no me puedo acordar quién fue que incluso en ese William mismo Carey. libro, en ese mismo libro los misioneros iban a unas tribus donde no Sí, eran bienvenidos. ¿Ah? exactamente. Y los saludos que ellos se hacían eran unos saludos bien varoniles. Así que yo creo que en ese año 1793 se empezó a evangelizar, a entregar, a misionar en la India. Ya, buen dato. De hecho, dato que vamos a ver en clase, vamos a pasar por ahí. ¿Alguien tiene no necesariamente con una fecha específica, pero ahí ubicado? A veces uno dice, no, pero entre el año 800 y el 700 algo pasó. ¿A alguien se le ocurrió otra cosa? Yo creo que cuando vinieron también de España a evangelizar América. Ah, mire, es un hecho que algunos cristianos puede que dicen, no, pero Importante. serán católicos. Claro, Pero, ¿hubo o no hubo claro, evangelización? Ya ahí tenemos uno. Descubrimiento de América, más o menos, por ahí, de ahí en claro, adelante. claro. Ya, bien, bien. ¿Algún otro que se le haya ocurrido a alguien? ¿Y dónde lo tenían? ¿Puede ser Martín Lutero? La Reforma es un agente misionero también, a pesar de que no se ve así, pero sí es un agente misionero. También vamos a pasar por ahí. Bien, eso es siglo XVI, año 1517, empieza la Reforma, así que eh, la tenemos ahí. Ya tenemos tres fechas. Pero ahora, esta pregunta no es necesario que la respondan, es retórica, hágansela ustedes mismos. Piensen que el libro de los Hechos se termina en el 68 y la Reforma, cuando, puede ser cuando el Papa vino a Chile. No porque ahí ya existe la iglesia evangélica como tal en Chile. La iglesia evangélica es la gente de misión. Vamos a ver esa diferencia. No se preocupen. Eh, Cuando pensamos en misión, no podemos, si piensan en la Reforma, que la Reforma empieza en 1517, y digamos que ya no hay más Biblia promedio desde el año 100 después de Cristo, hasta el 1517, no hubo nadie salvo. ¿Qué pasó en el año 700, en el año 800, en el 900? ¿Nadie se salvaba? Esa es una pregunta interesante que hacernos como cristianos, porque Dios, cuando ustedes ya han estudiado Antiguo y Nuevo Testamento, si nos damos cuenta, sobre todo en el Antiguo Testamento, uno aprende de Dios a través de la historia de un pueblo. O sea, el estudio de la historia sí es importante y es relevante para la vida cristiana como tal. No es teología, y para conocer de Dios tenemos suficiente la Biblia. Pero el estudio de años que no estén en la Escritura nos ayudan a seguir viendo a Dios. Hay un escritor, un historiador cristiano, que tiene un libro que se llama Historia de la Misión, un libro grandote de 2 tomos, bien antiguo, que se llama Kenneth Latouret. En una cita de su libro, él dice, piensen en esto, si el cristianismo es verdad, o sea, todos de aquí somos cristianos, ¿no es cierto? Todos nosotros creemos que el cristianismo es verdad. Bien, entonces, si el cristianismo es verdad, entonces debiera ser objeto de interés para un historiador, ya que si es cierto, entonces es la fe cristiana
la que ofrecería un verdadero marco teórico y un punto real de referencia para interpretar e entender la historia. Si yo pienso y creo que Dios es un Dios que está en la historia desde el inicio de los tiempos, Dios no desapareció en el año 1200, ni en el 1100, ni en el 1000, ni en el 900, ni en el 700. Entonces tenemos que ver y revisar la historia para ver a Dios en esos puntos. Me gustaría, Camilo, no sé si puedo compartir pantalla. ¿Sí? Ya. Vamos a compartir pantalla 2. Aquí. Déjenme estirarnos para seguir viéndonos en mi otra pantalla. Perfecto. Bien, ahí lo sigo viendo. Ahí tenemos 4 puntos de la relevancia histórica en la misión. Uno que nos presenta de manera ordenada el obrar de Dios, ¿no es cierto? Eso hace el Antiguo Testamento, pero también la historia contemporánea. También la historia después de Cristo. Nos ayuda a ver a Dios en procesos históricos. Nos da motivación, ¿no es cierto? Porque empezamos a ver a Dios donde incluso nosotros creemos o no nos damos cuenta que está Dios. Empezamos a reflexionar entonces también de la forma de la misión en su contexto. De manera, al verla en un orden histórico, empezamos a ver una misión un poquitito más contextualizada. No sé si han escuchado el término revelación progresiva que se da en el Antiguo Testamento. Que nosotros vemos un Dios, el Dios nunca cambia de moral, Dios nunca es más bueno ni más malo en periodos de la Biblia, pero sí vemos un obrar particular de Dios. Por ejemplo, el obrar particular de Dios en el principio del Antiguo Testamento es muy animista, muy de cosas tangibles. Luego va moviéndose a través de pacto, y así hasta llegar al Nuevo Testamento, porque se va revelando de manera progresiva, más profundo en nuestro conocimiento de él. Y eso mismo se ve en la historia, vemos viendo cómo Dios puede adaptarse al contexto histórico. Y esta, entonces, misión al mismo tiempo nos entrega una base para construir. No sé si les gustaba historia o no en el colegio, pero yo me acuerdo mucho de un profesor que nos decía, historia, 2 puntos, lo que nos ayuda a entender el pasado, a estudiar el pasado para comprender el presente y poder proyectarnos hacia el futuro. Si aplicamos esa filosofía a la misión, entonces la historia de la misión es lo que nos ayuda a ver a Dios en el pasado para comprender nuestra realidad misionera actual y poder cimentar y trabajar en una realidad misionera futura. Entonces, este estudio de la misión nos va a ayudar a ver esas cositas. Ahora, algo que tenemos que entender nosotros, yo creo que todos lo saben, pero es que hay que marcar. Nosotros con Jesús y la comisión que les da a sus discípulos y obviamente a la iglesia, empieza una nueva etapa en las misiones. Como les decía al principio, no empieza la misión. Nosotros vemos a un Dios misionero en Génesis 3. Génesis 3 tiene un Dios buscando al ser humano, un Dios prometiendo una simiente del vientre de la mujer que iba a destruir el obrar de Satanás. Así que Dios es misionero desde el primer momento. Pero sí, el ministerio de Cristo instaura una etapa diferente, ¿no es cierto? Ahora el envío. Nosotros se nos manda a a predicar el Evangelio. Entonces, hoy día, para ver este proceso histórico, vamos a ver un modelo de un misionero, que es Ralph Winter, o Winter, depende si lo dicen en inglés o en alemán. Lo primero que quiero decirles, sí, es que el modelo que se enseña, por ejemplo, este mismo modelo que enseña el curso Perspectiva, CMT en Argentina, así que van a ver como lo mismo, solamente muy resumido y apretado para una clase. Es un modelo que es práctico porque nos ayuda a ver la historia muy cuadradita, muy en bloques, pero la historia no es así. Hay que entender esto. Si cada sección de historia fuera mi mano, una sección, 2 secciones, y los modelos las presentan una al lado de otra, realmente no es así. Es como cruzadas, como que hay cosas que pasan entre años unos con otros, pero este modelo lo separa ordenadito para que ustedes lo puedan comprender, ¿ya? ¿Qué hizo el señor Winter? Separó la misión en 4000 años, fíjense esto. Y esos 4000 años, en 10
10 épocas o dispensaciones, si alguno ha escuchado el término dispensaciones también. Lo que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Los patriarcas, la cautividad y los jueces, ¿no es cierto? Eso está en la Biblia. Y ahí el agente de misión es el pueblo de Israel y, bueno, Abraham, su descendencia, hasta formar el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Ya deben de haber visto en el libro de Reyes, pues cuando sea el exilio, el post-exilio, es la dispersión en el agente misionero, ¿no es cierto? Dios envía a su pueblo, esto históricamente sabemos que vuelve a su pueblo mucho más monoteísta, mucho más que nunca, lo hace amante de su Dios, pero al mismo tiempo otros empiezan a conocer a Dios con estos judíos en otros lugares, ¿no es cierto? Yo citaba el día de Pentecostés, y el día de Pentecostés llegaban muchos judíos de otros lugares que hablaban otros idiomas porque nacieron allá. Eran hijos de judíos o hijos de parejas mestizas que llegaron, o prosélitos también que se llamaban, gentiles que llegaban al judaísmo y así iban conociendo a Dios. Dios usa a su pueblo, usa, digamos así, una tragedia de su pueblo como agente misionero. De ahí tenemos el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? El contexto de Jesús Roma. Y es donde el contexto misionero, entonces, ¿quién es la gente de ahí en adelante? La iglesia. Es la iglesia naciente, la iglesia primitiva, como se le llama a algunos teólogos, el agente misionero, iniciado por los apóstoles, como en este movimiento misionero grande, pero después por todo. Pero después aquí ya nos topamos con otras cosas que quizás no habíamos visto antes. Tenemos la época de los bárbaros, la época vikinga, la época musulmana, y ahí tenemos otros agentes misioneros que a nosotros quizás no se nos ocurrirían a primera vista. Celtas y monjes, mujeres y monjes. Aquí tenemos agentes misioneros como la invasión y los frailes. Y aquí recién en este último aparecen las misiones modernas, que la hermana María creo que lo nombraba, sobre el viaje a la India, William Carey. Recién acá, al final de esto, digámoslo así, del último periodo de los 4000 años. O sea, hay un trozo aquí que debemos de estudiar, porque Dios se sigue moviendo en este periodo de la historia. Algo que tenemos que tener en cuenta, sí. Esto lo quiero leer textual. Dice, si nosotros deseamos ver el trabajo de Dios en todas las épocas, necesitamos entonces mirar, observar más allá de lo que es evidente. Nosotros la Biblia se nos cuenta muy explícito muchas cosas, porque Dios lo que es, esta es su palabra, pero para allá no tenemos Biblia. Entonces tenemos que mirar con un ojito más crítico algunas cosas. Hay que ver en la historia política entonces y remover prejuicios, remover ideas que tenemos concebidas de antes por contexto cultural, por habernos criado en la iglesia a veces, con este como odio hacia la iglesia católica. No la voy a defender, sino que hay que ver un poquito más allá en su historia. Los cristianos creen que no compartimos historia con la iglesia católica de Roma, y sí compartimos historia. Es parte de nuestra historia, su historia es parte de nuestra historia también. Y hay que ver y remover esos prejuicios, que hay nombres asociados a la iglesia, como Roma mismo, la iglesia ortodoxa, los arrianos, los nestorianos, que son herejes, son declarados herejes en concilios de la iglesia, pero incluso a ellos Dios los utiliza en ciertos momentos de la historia. ¿Por qué? Y cuando yo doy empiezo a hablar de este tema, a mí inmediatamente se me viene a la mente este versículo, yo creo que lo conocen, cuando el profeta le reclama al Señor. Dice, soy yo el único en Israel, le dice. Primera de Reyes 19:18. ¿Y qué le dice el Señor? Sin embargo, yo preservaré a 7000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Si Dios es capaz de hacer eso en el Antiguo Testamento, cuando Israel completo se había corrompido, ¿Dios no pudo ser capaz de hacerlo alrededor de la historia? Obviamente es capaz, obviamente Dios sigue salvando personas, solo que hay que mirar un poquitito más allá. Vamos a ver este modelo, vamos a parar entre medio para hacer una reflexión, hablar un poquitito. Yo voy a avanzar lo más rápido posible viendo la hora, para que alcancemos a ver todo. Es mucha información. No me importa que no se aprendan los años específicos ni nada de eso. Lo importante cuando uno estudia historia es entender por qué pasan los hechos. Cuando un profesor de historia enseña la guerra del Pacífico, no es interesante realmente el año en que pasa. Lo interesante es que el niño aprenda por qué pasó eso, para que no volvamos a repetir ese hecho. Esa es la gracia de la historia. Bien, entonces aquí tenemos el modelo. Nosotros vamos a ver el Antiguo Testamento, estas partes del Antiguo Testamento que hacía Winter también, porque ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto? Ya vieron la misión en el Antiguo Testamento.
Así que vamos a mover hacia afuera. El Evangelio de los romanos, del 0 al 400, del 400 al 800 a los bárbaros. Así, esos son como títulos, pero hay más cositas que los bárbaros. El Evangelio de los vikingos, entre el 800 y el 200, muy famoso hoy día por las series de Vikings o Valhalla y otras series que andan por ahí populando. El Evangelio entre los musulmanes. Y aquí nos topamos con las cruzadas. ¿Son las cruzadas una gente de misión, sí o no? Y el Evangelio al último de la tierra, que son las misiones modernas. Entonces vamos a ir avanzando rapidito para no demorarnos. El Evangelio de los romanos, contexto post-Biblia, digámoslo así. Nosotros sabemos que el Imperio Romano se hace cristiano, ¿no es cierto? El Imperio Romano se hace oficialmente cristiano en el 380 específicamente. Ahí como que en adelante ya no hay más interrupciones de que se considera cristiano. Pero el problema es que muchos tratan de ver la historia, y también esto por teorías raras, conspirativas, y algunos youtubers por ahí haciendo, dando mala información, ¿no? Lo he visto por ahí. Como que el Imperio Romano se hizo cristiano por intereses políticos. Y realmente no es así. ¿Hay de eso? Sí, hay de eso. Obviamente hay de eso. Pero para el año 300, el Imperio Romano, su gente, no estoy hablando de los emperadores, la gente del Imperio Romano, era en su mayoría cristiana. Y es interesante porque la gente se volvió cristiana no por una obra misionera muy particular de la iglesia. Si ustedes pudieran leer la historia de los primeros siglos, el cristianismo era perseguido por Roma y por los judíos. Eso lo hacía una religión sin etnia. Si ustedes piensan un poquitito, el cristianismo es la única religión sin etnia. No le pertenece a un pueblo en particular. El Islam le pertenece a los pueblos árabes, el budismo le pertenece a cierta parte naciente de la India y después se va hacia la China, y en la China se hace un budismo diferente, el taoísmo a la China, el sintoísmo a la China, el hinduismo a la India, el judaísmo al pueblo judío, y todas y las grandes religiones del mundo van por etnias. El cristianismo es la primera y la única que no tenía esa particularidad. Eso hace que la gente empiece a tener mucho interés en el cristianismo. No sé si han leído los versículos de la Biblia al que se nos llama ser hospitalario. Eso sucedía, los cristianos tenían mucho que irse de ciudades, porque los perseguían, emigraban, y los cristianos los recibían, iban conociendo, iban llegando cada vez más lejos porque tenían que ir esparciéndose más por el imperio, y otra gente los conocía, les llamaba la atención su fe. Hay que reconocer, estos cristianos eran buena sal, buena luz en sus lugares, y empezaron a haber convertidos de Roma, gentiles, y esto se empezó a esparcir, a esparcir, a esparcir, a esparcir, hasta que se nombraron los primeros obispos, y todo el tema. Y esto se empezó a esparcir, y un día los emperadores romanos empezaron a topar con que, chanfle, toda la gente ya no cree en los dioses viejos, cree en este Dios. Y eso modifica el pensar del Imperio Romano. Es Constantino el que, digámoslo así, empieza la conversión del imperio como político al cristianismo. No sabemos, y realmente muchos historiadores no lo creen, no se cree que Constantino haya sido específicamente cristiano. Se sabe que su madre sí era cristiana, y ella pertenecía a las iglesias del Asia Menor, y su padre sabemos cómo era regente de Bretaña y de Galia. Y en Diocleciano había nombrado, nombres particulares, pero es para que entiendan los hechos. Un emperador Diocleciano había mandado perseguir más brutalmente a los cristianos en esa zona. Y él como regente se negó. O sea, sabemos que por lo menos su mamá era cristiana y su papá mínimo una simpatía le tenía a los cristianos. Quizás por la misma esposa, no sabemos. Pero por ahí él empieza a conocer el cristianismo, se transforma el imperio en el 380. Piensen esto, Constantino se hace cristiano públicamente, según él, no sabemos más allá, en el 312. Es en el 380 en que oficialmente el Imperio Romano se hace cristiano. O sea, decir que el Imperio Romano se hace cristiano únicamente por intereses políticos, no. La gente del Imperio Romano ya era cristiana antes de que los políticos se dieran cuenta. Y esto es una victoria, ¿no es cierto? Para mí es el hecho más maravilloso en la historia del cristianismo, o la particularidad más increíble es esto. Una fe conquistó un imperio. Es como que hoy día
no sé, aparecieran 12 cristianos, que eran 12 apóstoles, bueno, ya, los 120 del Pentecostés, y en 300 años hiciste a toda la China cristiana. Es un logro, pero si lo piensan, brutal. Ahora, ¿esto trajo beneficios o no a la iglesia? Nosotros aquí tenemos un mapita de los viajes de Pablo, este mapita que está atrás de las Biblias, que todos quizás alguna vez lo han visto. Pablo inicia una ola misionera bien intencionada hacia los gentiles, plantando iglesias, como decía, con este modo de sodalidad, bien organizado, nombrando pastores, diáconos, muy, muy como lo conocemos hoy en día. Pero ese movimiento no duró los 300 años, hay que ser honestos. La iglesia desde su inicio fue bien floja para la misión. Y la misión se empezó a expandir porque los demás les llamaba la atención el cristianismo y obviamente compartían el evangelio con sus vecinos y todo, pero no porque hicieran grandes incursiones misioneras. Y cuando el imperio se llega a ser cristiano, ¿se acuerdan que yo les dije que el cristianismo tenía esta particularidad de que era una religión sin etnia y eso llamaba la atención? Eso lo pierde. De ahí en adelante el cristianismo pasa a ser romano. Entonces el cristianismo empieza a perder interés. Y tú dices, qué tonto. ¿Cómo va a dejar de llamar la atención una fe solo por eso? Pasa. Cualquier particularidad que afecte el verdadero evangelio mella, digámoslo así, el obrar misionero. ¿Qué error comete el Imperio Romano? Y esto lo vamos a ver porque es importante para el siguiente periodo, es que el Imperio Romano, como lo toma como una herramienta política y quiere unificar al imperio bajo el cristianismo, o sea, la mayoría era cristiano, pero aún habían culto y otra fe, empieza a perseguir a los que no son de la fe cristiana. Entonces empiezan a eliminar los cultos a los dioses antiguos y empiezan a haber matanzas y nace una corriente que está ya en los escritores incluso del Nuevo Testamento, de los arrianos. El arrianismo, en el primer concilio que hace la iglesia ya como romana, se declara hereje. Y es una herejía porque los arrianos no creen en la Trinidad. Ellos creen que Jesús es creado por Dios, literal. No es parte de la Trinidad, no es el mismo Dios. Entonces se declara hereje. El error de la iglesia, del Imperio Romano, es perseguir a los arrianos. Y lo empieza a quiero que este mapita de aquí, si pueden verlo, yo voy a poner mi mouse ahí. Los arrianos nacen en este lado, por Jerusalén. Y los arrianos arrancando se van, suben, y se quedan en esta parte de acá, fuera del imperio, arribita del mapa. Y ahí se quedan. Digámoslo así, ese es el escenario entonces que terminamos al año 400. Una iglesia que había logrado conquistar un imperio, tenemos un imperio completo hecho cristiano, pero que al final del periodo esto empieza a decaer como esta expansión del cristianismo por temas políticos y por un mal entendimiento de la fe de parte de la autoridad romana. Entonces después nos topamos el siguiente periodo, el de los bárbaros. Y aquí vamos a enganchar. Enganchen solo esta idea desde el periodo anterior. Esto es del 400 al 800. El otro fue del 0 al 400, este del 400 al 800. ¿Ya? Recuerden, no todo está enclavado, pero para que lo vayan entendiendo. Yo les dije entonces que por este lado de acá habían ido los arrianos, y habían escapado hacia acá arriba. Esta línea roja que hay aquí separa el Imperio Romano, ¿ya? Entonces ellos se fueron afuera del Imperio Romano. Pero acá hay un título que se llama bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Bárbaro era el término que los romanos usaban para referirse a todo aquel que no fuera romano. Genérico, bárbaros, así como barbarie, incivilizados. Los arrianos, al huir hacia la parte superior de Europa, se topan con los bárbaros. Y la maravilla ahí donde uno puede decir, Dios utiliza incluso a los herejes. Si el Señor pudo hacer hablar un burro, puede hacer hablar un hereje. Es bien interesante. Porque los arrianos evangelizaron a los bárbaros. Les empezaron a predicar. Estaban entre medio de ellos. Y era a predicarlo, te morías. Entonces, en el 412 se produce ya la invasión definitiva. ¿Por qué? Les voy a explicar. Esto es muy historia de colegio para que entiendan los hechos. Es maravilloso ver a Dios a través de los hechos. Por acá en este lado
estaban los hunos, ¿no es cierto? Todos conocen el Imperio Huno, y presionaba desde Asia Central. Las incursiones bárbaras tenían muchos años al Imperio Romano. Desde el año 300 ya tenían incursiones bárbaras, pero nunca eran importantes. Hasta el 412, que un montón de vándalos, un pueblo vándalo, ya en vez de ir a pelear todos por separado, nos juntamos todos, hacemos un grupo y le pegamos a Roma. Y aparecieron los vándalos, y aparecieron los godos, los visigodos, los estragodos y un montón de gente más. Y todo el Imperio Romano, la mitad, se pierde. Recuerden que para ese periodo estaba separado el Imperio Romano de Occidente y Oriente. Y el Imperio Romano de Occidente se cae. Todas estas líneas que hay en este mapa son las incursiones bárbaras y donde se van colocando ellos. Y usted dice, ¿el Imperio Romano desapareció? Sí. ¿Y la iglesia que había en Roma? Y esto es lo interesante. Como los arrianos habían evangelizado, por un evangelio incompleto y hereje, pero habían evangelizado de alguna manera a los bárbaros tenían moral cristiana. Entonces no destruyeron ninguna iglesia, no mataron ningún sacerdote. Todos los lugares especiales para los cristianos los guardaron, porque para ellos también eran importantes. Y se quedaron a vivir en esas zonas. Y ahí es donde empieza el otro periodo. Fíjense cómo pasa esto. Primer periodo de la iglesia a Roma, la iglesia parte chiquitita, logra ganar terreno en Roma y al final del periodo decrece nuevamente. Aquí parte una iglesia, digámoslo así, era la iglesia que había de Roma, chiquitita, parten los bárbaros, la destruyen más todavía, pero lo maravilloso, y aquí es donde lo importante, es que esos tuvieron descendencia. Esto es una reflexión que se esto es una cita de él, dice, sea que los romanos sospechaban una invasión, pero no querer alcanzar a los demás o no, y que los bárbaros fueran alentados o templados en la conquista por su conciencia cristiana o no, es un hecho indiscutible que mientras que los romanos perdieron la mitad occidental de su imperio, el mundo bárbaro, toda la parte de arriba de Europa, donde está Alemania hoy día y esas partes, en un sentido así dramático, ganaron una fe cristiana. Conocieron el cristianismo. Y tú dices, pero no todos los bárbaros, ni toda la gente que había era salva. No, no todos no eran salvos. Pero confiamos en un Dios que mantenía fieles, vivos ahí, todavía, que les hacía conocer el evangelio que estaba en ese momento. Con los años, estos bárbaros, al quedarse ahí, son los pueblos que después se conocieron como los sajones, de donde viene la palabra anglosajón, Inglaterra y esas partes. Y al quedarse sacerdotes ahí, estos sacerdotes le empezaron a predicar el evangelio. Ya tenían parte avanzada, los arrianos habían hecho una parte. Y estos bárbaros se empezaron a convertir. Y estos bárbaros dieron descendencia, y tuvieron descendencia que se llamaron los pueblos celtas. Estos pueblos celtas empezaron a tener monjes propios, y estos monjes propios empezaron a tener un ímpetu misionero súper importante. Nacieron unas órdenes que se llamaban órdenes itinerantes, los primeros benedictinos, y estas personas empezaron a tener mucha importancia en el resguardo de la fe. No sé si han escuchado hablar del Imperio Carlomagno o el Imperio Carolingio, que se da al final de este periodo. El Imperio Carolingio es un periodo, podemos decir, de Carlomagno, que era mucho más cristiano que Constantino. Era muchísimo más cristiano, tenía un interés real. Para que cachen este solo dato, el Imperio Carolingio quería hacer clases gratis. Fue la primera vez que en el mundo, digámoslo así, occidental, se empezó a hablar de educación gratuita. Y a quien le dio la idea a Carlomagno de hacer eso fueron monjes celtas. Y la idea de estos monjes celtas era que la gente aprendiera a leer para poder leer la Biblia. Y estos celtas eran descendientes bárbaros. Entonces tú puedes decir, unos literal bárbaros que destruyeron un imperio, ¿de verdad terminaron ganando una fe? ¿De verdad se volvieron cristianos? Si uno algún día tiene la oportunidad de leer literatura cristiana antigua, histórica, uno piensa en el año 600, en el año 500, piensa, ahí no hay ni un cristiano. Hay cristianos de verdad, uno puede leer personas apasionadas por Dios, que tenían un entendimiento quizás medio herético de la Virgen, pero no la veían literalmente como la Madre de Dios, ni como intercesora de los pecados ante Dios, ni nada de eso. Eran cristianos de verdad, apegados a su contexto cultural, obviamente, y hijos de su contexto cultural, como lo somos nosotros.
Yo creo que si Pablo nos viera a nosotros, diría, oye, mira las cuestiones que hacen ustedes, pero en nuestro contexto cultural. El cristianismo tiene una potencia, y eso lo vamos a ir viendo en todos estos periodos, siempre va a ganar porque el cristiano no tiene cultura. El cristianismo es una fe acultural, es capaz de penetrar en cada cultura, meterse como si fuera, como lo dice una palabra, como una levadura, que fermenta todo a la larga. Es poderoso porque es poder de Dios. Y eso es lo que vamos viendo en esta parte. Para como dato también, por ejemplo, hasta el año cercano al año 800, en la iglesia romana, la iglesia católica romana ya existente, no mandaba misioneros. Estos misioneros peregrini o celta no le hacían caso a la iglesia. Era su obrar solo. Y se iban a deambular por ahí. De hecho, el primer misionero que está datado así como enviado por la iglesia romana se da por ahí por el 600. Y él pone a hacer un viaje, no recuerdo específicamente la cantidad de kilómetros, pero él pretendía llegar como a 1000 kilómetros lejanos de su casa. Y cuando estaba como a 600 kilómetros se topa con un misionero peregrini, que no había enviado por la iglesia, un cristiano normal, que se dedicó a predicar el evangelio por ahí. Y le preguntó cuál lejos andaba de su casa. Y él andaba a 1500 ya metros, o sea, kilómetros fuera de su casa. Para que ese dato que nos sirve, ver que aunque la iglesia empezaba un proceso de corrupción, el Señor mantenía cristiano. Carlos Magno hizo un montón de cosas. Dentro de las cosas buenas que hizo a través de estos monjes era traducir la Biblia, o sea, no traducirla, copiar la Biblia. Y esto es importante para el siguiente periodo. Se empezaron a expandir, o sea, a esparcir por el imperio carolingio una cantidad de escritos cristianos. Esa es la época donde se empiezan a hacer los dibujitos, los monjes empiezan a dibujar en los libros. Entonces los libros que tenían dibujo eran los libros importantes para el cristianismo, y los demás, que eran, por ejemplo, literatura griega y cosas así, no se hacían dibujo. Y es Carlomagno el que incentiva esto, lo empieza a financiar, y muy impulsado por los monjes, y empiezan a haber incursiones para España, para todos lados de Europa, para repartir Biblia. Esto es trascendental, y déjense ese enganche para el siguiente periodo. Pero antes me gustaría que algunos abrieran sus micrófonos. Aquí hay 3 preguntas. ¿Cómo vemos a Dios moverse en esta época? ¿Qué errores vemos presentes en la iglesia de la época? ¿Y qué podemos aprender nosotros? No sé si alguno le tiene que responder a alguna de esas preguntas u otra cosa que le haya saltado o que le haya llamado la atención. ¿Qué patrón han visto? Yo les nombré un patrón, no sé si alguno lo notó. ¿Hay algo ya distintivo de la época? ¿Hay algo que no habían visto antes? Yo sé que es mucha información y al revés muy rápido, pero tiene que ser así, lo siento. No sé si alguien quiere hablar. Bueno, a mí me gustaría Ujú. solamente resaltar el tema de que el cristianismo es acultural, como que en realidad nunca lo había pensado, nunca lo había meditado, y le encuentro todo el sentido como a la frase de aculturalidad, y la relación o cómo logra penetrarse en las culturas, y lo encuentro que solamente es obra de Dios, porque si no, Ujú. hay culturas muy cerradas, muy cerradas. El Islam, por ejemplo, es una cultura difícil de romper, por llamarlo así. Entonces, que alguien del Islam logre, ¿cierto?, transformarse al cristianismo, dejar todo lo que conlleva, ¿cierto?, esto, me imagino que tiene que ser complejo. Más cercano aún, nosotros tenemos, ¿cierto?, la cultura mapuche, y yo he conocido mapuches cristianos, y también es una cultura difícil de romper, es una cultura que enaltece mucho, por ejemplo, la naturaleza misma como un dios. La adoración para ella es tremenda. Entonces cuando rompes o se rompe esto y entra en el corazón de las personas Dios, me parece impresionante, y claramente que es algo que Dios solamente puede hacer. Ujú. Eh, entonces es como dan ganas de seguir aprendiendo de esto, y de ver todos esos hilos finos que van en este caminar con Cristo. Sí, estábamos recién conversando con
con mi esposo que dan ganas de aprender más de historia, porque de repente esas conexiones, uno dice, oh, ¿por qué no puse más atención en historia en el colegio? Entonces, que a mí me gustaba un poco más, entonces como que algo más tengo. Tengo un amigo que es muy seco en historia, entonces yo le decía ahora a mi esposo, le digo, ay, con razón, este amigo que tenemos sabe tanto históricamente de la Biblia, porque como era muy, muy bueno para historia en el colegio y sabe mucho, es más fácil hacer las conexiones. Así que Sí, le vamos a pedir que nos dé unas clases por ahí. sí, bien, bien. Yo recuerdo la primera vez que me mostraron cómo cómo llegamos a tener la Biblia, cuando aprendí eso, y me lo empezaron a enseñar desde Abraham, cómo Dios crió, literalmente, crió un pueblo culturalmente bueno para escribir, y cómo Dios lo posicionó en un lugar específico cerca de la creación y la invención del papiro, cómo Dios lo puso en otra particularidad en el momento en que se crearon rutas comerciales para poder mover papiro, y cómo esas cosas hasta que se llegó a escribir la Biblia, y de cómo lo puso en otra cultura que empezó a hacer compendios, y cómo estos compendios se empezaron a guardar. Es como cuando uno aprende a ver a Dios a través de los procesos. Tú, cuando uno lee el Antiguo Testamento, cree que está viendo como la historia de un pueblo. Y no, pues nosotros estamos viendo en el Antiguo Testamento la historia de Dios usando un pueblo. Es diferente la figura. Y cuando llevamos ese chip entonces a después de Cristo, empezamos a ver, aunque el mundo se partía y se fraccionaba y cada vez desaparecía más y más y más el cristianismo verdadero, Dios seguía estando ahí. Y empezamos a ver a Dios en particularidades en hechos. Es decir, no tengo la ciencia cierta de esto, pero puede que sí. Y solo con el hecho de que Dios está salvando a gente siempre, ya sabemos que Dios algo tenía que ver en eso. Vamos a seguir avanzando porque sé que esto no tiene que durar tanto. Todavía nos queda la mitad. Si que ahora nos toca el otro periodo, el vikingo. Eh, recuerden esto, o sea, del periodo anterior, ¿no es cierto? Carlomagno es un imperio, más o menos cristiano, lo cristianizó más, o sea, tenemos un cristianismo desde el 0 al 400 chiquitito, grande, y vuelta chiquitito. Tenemos después el renacer del 400 al 800, un cristianismo chiquito de nuevo, que se engrandece, se engrandece, se engrandece, y se achica porque antes del 800, por ahí, en el 712, las primeras incursiones vikingas y empiezan a desaparecer, empiezan a perseguirse. O sea, Carlomagno, yo les dije que mandó a hacer muchas Biblias. Gracias a Dios que Carlomagno mandó a hacer muchas Biblias. A diferencia de los bárbaros que habían tenido un contacto con algún pseudo cristianismo que les dio una moral, digo por nuestros términos, más decente, los vikingos no tenían a nadie que les fuera a predicar. Por ende, los vikingos fueron todo lo contrario a los bárbaros. Los vikingos encontraron placer en destruir iglesias, matar monjes, y todo lo que hemos visto en películas y series. No es exageración el mover vikingo en la Europa medieval. Es una exageración las vestimentas, ciertas cosas que se ponen en la ficción, pero su interés por el saqueo de los monasterios es súper real. Lindisfarne, el primer monasterio, quedaba muy fácil, muy fácil si los monjes no peleaban. Y lamentablemente la iglesia ya en ese periodo había tenido la mala costumbre de guardar riquezas por guardar. Y los vikingos dijeron oro gratis, plata gratis, esclavos gratis. Y empezaron a invadir y a invadir. Y ese es el problema que empieza a haber en Europa, que empiezan a desaparecer los sacerdotes. Se empiezan a perder las personas que podían ser capaces de traspasar la Biblia y de traspasar la fe. Y estos vikingos empezaron a quemar Biblia, escrito antiguo. Si no es por los vikingos, nosotros tendríamos más conocimiento del Imperio Romano, por ejemplo. Ellos quemaron un montón de documentos porque para ellos era chistoso. ¿Qué es lo interesante? Fíjense, esta idea, llegan los vikingos, se llevan un montón de gente, ¿y qué creen que hizo esta gente entre medio de los vikingos? Ser cristiano. Si se fijan, al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Al pueblo de Israel se lo llevaron a Babilonia y el pueblo de Israel siguió siendo judío.
Y los cristianos de la época empezaron a hacer lo mismo. Los vikingos empezaron a llevar, sobre todo a sacerdotes, pero sobre todo a mujeres. Lamentablemente, obviamente, la historia, al vivir en sociedades machistas, las mujeres han sido como las más afectadas en cuanto al término de la esclavitud y los secuestros por las guerras. Y esto no fue la excepción, más por los vikingos. Se empezaron a llevar jovencitas y las ocupaban como esclavas y las ocupaban como esposas también, o como concubinas. Y sacerdotes los empezaron a ocupar para criar niños. ¿Qué pasó? Te llevaste a un hombre, un sacerdote, que era la persona más letrada de su contexto histórico. Te llevaste hombres hábiles en muchas áreas, incluida la intelectual. Y estos hombres empezaron a poder entender cómo Dios se movía en esa época. Empezaron a explicarle los mitos vikingos a través del cristianismo. Las mujeres fueron buenas esposas. Y esto fue ganándose la fe vikinga. O sea, los vikingos llegaron a tener un rey cristiano. Nosotros en Chile nos dicen canutos, por Canut de Born, que llegó hace mucho años, pero Canuto fue un rey vikingo también, por si no sabían. Un rey cristiano. De hecho, cuando se llegaron las peleas después, años 900 y todo, en las peleas por York y estas ciudades que los vikingos habían logrado construir, los daneses habían logrado tener y todo, los vikingos ya eran cristianos. Eran peleas por tierra, nomás no eran peleas por fe. Ahora, si se fijan, tenemos un nuevo patrón. De nuevo en este periodo, el cristianismo empieza a sufrir, se achica y se empieza a agrandar. De nuevo, porque ahora ya no solo Europa, de acá abajito, aquí hay un mapita, la Europa hacia abajo, la que está acá, era cristiana, ahora la Europa hacia arriba, la escandinava, empezó a ser cristiana. Hay un, no sé si has visto películas, pero hay siempre que sale las películas como de la época medieval y la invasión vikinga, en algunas sale el rey Alfredo, o Alfred, o King Alfred, que le dicen el rey de Wessex. El rey de Wessex existió como tal, King Alfred existió, para que cachen bien detalles de lo que Dios va haciendo en la historia. Alfredo el Grande, empezó a ver que su gente empezó a sufrir mucho por las invasiones vikingas. Entonces Alfredo dijo, yo tengo que hacer algo, o sea, la gente empezó a tener un problema de fe. ¿Y qué se empezó a dar cuenta? Ok, no puedo seguir teniendo misa en latín. La gente no la entiende y estoy perdiendo curas que ya casi ni hablan latín. ¿Y qué hizo? Ordenó que las misas se hicieran en lengua vernácula, que se llama la lengua como el proto-inglés de la época. Y se empezó, también por orden de él, a hacer una biblioteca cristiana en lengua vernácula. Esos adelantos no hubiesen podido ser capaces sin la invasión vikinga. Nuevamente vemos obrar de Dios en la desgracia. Pablo lo dice muy bien, ¿no es cierto? En lo malo, no, parafraseando, no voy a decir, en lo malo se perfecciona Dios, ¿no es cierto? En el pecador, Dios se hace grande. En la desgracia, Dios se hace grande también. En la dificultad, Dios se hace grande. Eso lo sabemos nosotros en la vida. En nuestras propias dificultades, Dios se hace grande. Obviamente que en los periodos difíciles de la historia, Dios se sigue haciendo grande también. Bueno, así como vemos entonces, esto voy a pasar un poquitito aquí. Tenemos el periodo de los vikingos, que es más simple de estudiar, porque no se da más, y ahí vamos a resumir esto en el que Europa se hace cristiana, la parte de arriba de Europa también se hace cristiana, y ahora tenemos todo este continente hecho cristiano. Y usted puede decir, ya, pero es que el cristianismo no era real. Sí, no era real. Habían y todo. Les invito alguna vez si pueden estudiar la pre-reforma, toda la cantidad de pre-reformadores que hay en todos estos siglos. Gente muchos años antes que Lutero, diciendo, la Biblia no puede estar así, esto no es así. El Papa, si alguna vez pueden estudiar lo que hizo un pueblo que se llamaba Rapsodia, que le mandaron una carta al Papa, le dijeron, si el Papa tiene un problema con que nosotros hagamos las misas en nuestro idioma y no le mandemos los diezmos, que venga a decírmelo acá. Y le mandaron la carta. Así como, eran muy choros los cristianos de alguna época, eran buenos, defendían su fe. Pero Eran de otro verdad. periodo, De eran verdad. de verdad. Pero este otro periodo empieza con algo malo. Y esto vamos a hacer un intermedio, porque esto no es tan del otro periodo, es como que están los dos. Están las cruzadas, ¿no es cierto? Si se fijan hasta ahora, no había nunca un interés real por misiones.
Carlomagno había tenido una idea y había trabajado con las órdenes peregrinas, las benedictinas y otras, eh, pero era todo dentro del territorio europeo. Y para que se cristianizaran los vikingos tuvieron que venir, casi como los babilónicos. Y los bárbaros también tuvieron que venir a Roma, nadie los fue a evangelizar. Y esta es la primera vez en la historia que tenemos de verdad, una idea misionera hacia afuera, pero es la peor idea misionera hacia afuera. Las cruzadas. Vamos a hacer un intermedio para que entiendan esto. En Cluny, en el 910, por eso les digo que la historia también es como media cruzada, empiezan unas reformas dentro de la Iglesia Católica. Y les voy a explicar cuáles. La Iglesia Católica era un ente de mucho poder, hay que decirlo, que tenía estas órdenes sacerdotales por todos lados, que dependían de la Iglesia de Roma. La Iglesia Católica, aquí en Cluny, por orden de un monje de la época, dijo, ¿sabéis qué? Esto no sirve para hacer misiones. Vamos a hacerlo diferente. Entonces, los misioneros, las órdenes misioneras, empezaron a colocar casas matrices. Y empezaron, después de estas casas matrices, a colocar bases chiquititas y empezaron a avanzar en toda Europa. Y ya no le dependían, no le referían como órdenes al imperio, a la Iglesia de Roma como tal, sino a su orden sacerdotal. Este es un cuadro que se llama Aprobación de la Regla Franciscana por el Papa Inocencio III, porque esto empezó a pasar. El Papa les empezó a dar como, ya, tienen permiso, ya, hagan misión. Y empezaron a hacer una cantidad de órdenes que se llaman las órdenes mendicantes misioneras en Europa, muchas con pérdidas, muchas con pérdida del verdadero evangelio, pero no tampoco lejana de una moral cristiana real, que obviamente abría el camino a un evangelio real en ellos. Es Gregorio y hasta Inocencio III, recién, cáchense, en el 1198, que le empieza su papá, que la Iglesia Católica no logra el poder que nosotros le conocemos ahora. Cuando nosotros pensamos en la Iglesia Apostólica Católica Romana, pensamos en una iglesia controlando los reinos de Europa. Y esto realmente no pasa hasta aquí. ¿Por qué? Porque hasta ahora el poder político controlaba desde que Roma se hizo cristiana a la iglesia. Pero la iglesia empezó a avanzar tanto en misiones dentro de Europa que empezó a ganar mucho terreno, mucho, y le empezó a dar poder, porque el poder sobre la popularidad es poder político. Si no, miren nuestra política y la política del mundo. El popular es candidato, listo, así de simple. Y la iglesia empezó a tener más poder sobre la gente y por ende la iglesia pudo empezar a controlar al poder político, como doblarle el brazo. Es este periodo, estas cosas ya que empiezan a permitir, digámoslo así, las cruzadas. Por eso puse entre el fin y el comienzo del tercer y cuarto periodo, porque la primera cruzada se da en el 900 y la última en el 1200. Entonces, son hartos años. Son 8 cruzadas en total. Y es interesante porque las cruzadas tenían una idea misionera, o sea, era ir a recuperar Tierra Santa y conquistar a los herejes musulmanes, pero la verdad no nacía de una idea misionera. Muchos líderes de la época eran malos líderes, pésimos políticos y gobernantes, y disfrazaban hacia su mala gestión en las cruzadas. Le pedían permiso a la iglesia y como la iglesia tenía mucho poder, la financiaba, incluso creó su propia orden, que fue los caballeros cruzados, o sea, los templarios, perdón, y se empezaron a hacer estas incursiones. Y repito, la peor idea misionera. Algunos dicen, aquí está el dato entre medio, que está aquí escrito. Incluso algunos dicen por idea vikinga. Los vikingos eran cristianos, eran parte de la iglesia de Roma también, y son descendientes directos vikingos los que eran los principales comandantes de los ejércitos cruzados, por si no sabían. Porque lo llevaban en la sangre, pues, incursionar a tierras más allá por conquistar, era su cultura, una cultura que no se redimió. ¿Todas las cruzadas fue pérdida? No, no todas las cruzadas fue pérdida. Primero, una cita que la encuentro muy, muy ad hoc, y esto yo creo que sirve para la vida. Esto lo sirve a todo. La gran lección de las cruzadas es que la buena voluntad e incluso la obediencia sacrificial a Dios no puede sustituir
el claro entendimiento de su voluntad. Porque si yo pienso en los cruzados, yo le aseguro que la mayoría de los cruzados era el común, no el político, quizás tenía buenas intenciones, en mentira, en falsedad, pero buenas intenciones. Ellos querían recuperar las tierras del Señor de manos de los herejes musulmanes. En su corazón eran buenas. Por ende, ellos actuaban de manera voluntariosa, de manera piadosa para ellos. Pero ahí es donde les faltó leer la Biblia, que lo que Dios quería de la misión no era conquistar tierras. Dios conquista, digamos así, el corazón de las personas. El Evangelio entra a la vida para redimir culturas y no a la cultura para redimir personas. Es el inverso. ¿Es todo pérdida en esta época? No. Existe un monje que se llama Bernardo de Claraval, el más destacado en su época, él hace una orden, la órdenes cisternenses católicas. Y Bernardo de Claraval, si alguna vez pueden buscar un himno que él escribió, es precioso, él habla de la gracia. Era un monje nada que ver con lo que uno pensaría en el 1200, o sea, perdón, en el 1100. Después está Francisco de Asís, Raimundo Lulio. Uno piensa en Francisco de Asís como el monje católico que bendice los animalitos para los católicos en cierta fecha. Pero Francisco de Asís predicaba un evangelio bien centrado. Él y Raimundo Lulio predicaban en las cruzadas y hablaban de la gracia, y hablaban de que el evangelio era un evangelio para todos los pueblos. Ellos jamás avalaron la guerra, pero fueron con los cruzados porque había una manera de llegar a los pueblos musulmanes. Habían otras cosas, otros predicadores de la época, y en Jerusalén mismo logró haber una iglesia, chiquitita, chiquitita, pero logró haber. 100 años de resistencia en Jerusalén hasta que tuvieron que dejarla, y cuando se dejó esa iglesia desamparada, digámoslo así, militarmente, sucumbió ante el Imperio Otomano, los mataron a todos, y desapareció el cristianismo en Medio Oriente, hasta el día de hoy casi. ¿Por qué es bueno aprender de esta época? Porque esto nos pasa la cuenta hasta el día de hoy. Los musulmanes le siguen teniendo mala, digámoslo así, al europeo por las cruzadas, al cristianismo por las cruzadas. Por si no sabían, hay más de 91 versículos en el Corán que nombran a Jesús. Y desde esa época, desde las cruzadas, se dejó de ver así y se empezó a interpretar de otra manera, por odio al cristianismo por las cruzadas. El Corán nombra la crucifixión y los musulmanes no la creen porque les dicen que no es así. Y se interpreta de otra manera porque para el musulmán, desde esta época en adelante, la cruz es un escudo de guerra. Entonces podemos ver que Dios se movió en esta época, sí, en monjes como los que yo les nombré, en alguno que otro que llegó al cristianismo y se formó esta iglesia en Jerusalén chiquitita. Dios se movió y obró, pero costó mucho, quizás lo más probable, el obrar de Dios por lo mal que se portaba el cristiano. Hay que ir a la inversa. Al final de este periodo encontramos el periodo entonces de la Reforma. Fíjense, tenemos el periodo 0 al 400, del 400 al 800, y ahora del 400, o sea, del 800 a 1200 y de 1200 hasta 1600, que es el que vamos a ver. Pero la Reforma empieza con Martín Lutero, digamos así, en el 1517. ¿Cuál es el panorama de la Reforma? ¿Por qué la iglesia estaba tan mal? Yo les dije, desde que se hizo romana, empezó a perder cada vez más el valor real del cristianismo. ¿Hubieron cristianos reales? Sí, usted puede leer cosas de San Agustín, de Tomás de Aquino, teólogos que si usted mira son los que se inspiró Lutero, Calvino y todos los demás para hacer la Reforma. Sí, había cristianismo en la Iglesia Católica en su historia, el real, digámoslo así. Pero se fue perdiendo hasta que en Europa existió la peste negra. La peste negra azotó Europa por muchos años y mató mucha gente. El drama para el verdadero cristianismo es que ¿quiénes se hacían cargo de los enfermos? Los monjes. Y los monjes que eran buenos. Entonces empezaron a morir todos los monjes. Y la mayoría ahí donde digámoslo así, se taló la orden franciscana, que era de la orden más piadosa, por decirlo así. Y el cristianismo ya en la Iglesia Católica Apostólica Romana desapareció por su totalidad y se quedó un cristianismo herético,
Y es el panorama que se topa en la Reforma. No vamos a hablar de la Reforma como tal, porque ya lo han estudiado muchas veces, quizás en su iglesia la hablan para octubre y esas cosas, pero la iglesia, la Reforma también fue un impulso misionero. Algunos piensan que solo se dio en esa parte de Europa, en Alemania, después en Gran Bretaña, bueno, en Inglaterra, en Suiza, y no, en Italia, en España, también hubieron movimientos reformadores. Iglesias chiquititas que quedaron ahí, pero quedaron. El Señor tuvo misericordia de personas ahí, en esos lugares, entre el catolicismo más perdido. Entonces, tampoco podemos tratar la reforma no como un movimiento misionero, porque si bien no tiene una intención misionera, pero sí es un mover de Dios de volver a reevangelizar su Europa con un cristianismo real. Ahora, de nuevo, reflexiones sobre este periodo. Yo les decía, cada periodo tiene esta cosa. Empieza un cristianismo chiquitito, logra avanzar, se destruye. Y la reforma fue parte de eso, por ejemplo. ¿Alguno otro que haya notado algo, que quiera dar alguna impresión de algo? Si no seguimos, ustedes me dicen. ¿Hay alguien que quiera abrir su micrófono para ver la última parte o no? Solamente me impresionó lo de los vikingos. Me llamó mucho la atención. Voy a llegar a molestar a todos mis compañeros de trabajo que son fans de los vikingos y son anti-Dios. Ahí los voy a dejar, ahí nomás. Los vikingos se cristianizaron muy rápido. De hecho, les voy a dar un dato. Los primeros que se empezaron a convertir en los vikingos eran las mujeres. Hoy día hay un mito como que los vikingos eran muy progresistas, que tenían muchos derechos, y es verdad, tenían muchos más derechos que en otros lados de Europa. Pero por si no saben, el Valhalla no era para las mujeres. El Valhalla llegaban solo los guerreros varones, y las mujeres guerreras, que eran minoría, esa idea de que instaló The Viking, de que escuderas estaban en todo. Mentira. Ni siquiera se sabe cuántas eran. O sea, históricamente es un incierto. Si es que habían, eran muy pocas. Y de hecho incluía después hacia el final del periodo. Las mujeres no tenían acceso al mismo Valhalla que los hombres. Entonces, cuando las mujeres empezaron a ver a otras mujeres que decían, no, en mi religión Dios nos ama a todos por igual. Ah, yo me voy al cielo. ¿Te acuerdas cuando había en para las mujeres vikingas era muy llamativo el cristianismo. Era una religión que valoraba a sus hijos. Donde si nacía un niño con discapacidad, no lo tenía que ir a tirar al bosque. Cosas como esa, el detalle de la moral cristiana iba conquistando. Ya, vamos a avanzar al siguiente para no... que es el que le llamamos hasta la última de la tierra. Y es el que nombró a la hermana delante. Esta empieza con esta incursión a la India de William Carey, y es la que empieza a cimentar las misiones que nosotros tenemos hoy. Y la separa tres épocas, porque hay tres protagonistas clave y que se van a dar cuenta, cada uno suma un detalle que hoy día para nosotros como misioneros es importante. Vamos a ir adelante. La primera época es la que se le denomina alcanzando las costas. Vamos a la Reforma. La Reforma tuvo muchas cosas buenas, pero si algo tuvo de malo, es que después se achanchó. Si se fijan, eso es un común del cristiano. La iglesia del primer siglo empieza a ser comunidad y no se esparce misioneramente hasta el año 70, que Roma lo empieza a perseguir con brutalidad y el cristianismo se empieza a esparcir por persecución. A Israel le pasó lo mismo. A los cristianos en la historia de Europa les pasó lo mismo. No iban a ningún lado y Dios tuvo que mandar invasiones para que otros conocieran el cristianismo. Y a los reformados les pasó lo mismo. No querían, no tenían interés por un mal entendimiento teológico, no vamos a entrar a eso. Aproximadamente desde 1790 dura este periodo hasta el 1910, o sea, más actual. Protagonista, el que yo les decía, William Carey, y se caracteriza, ¿por qué? Porque William Carey empieza a hacer una labor aquí, en las costas. William Carey no tuvo, digámoslo así, la visión, no vamos a juzgar ni nada, pero su ministerio estuvo centrado en las costas. Por eso se le conoce alcanzando las costas. Aunque ustedes no lo crean, William Carey vivió rechazo y dificultad. O muy raro entre la gente que le gusta la misión. Esto en una carta que le escribieron a William Carey, pastores de la época, le daban esta respuesta cuando él tenía ímpetu misionero. Cuando Dios quiera ganarse a los paganos, lo hará sin su ayuda, sin tu ayuda o la nuestra, por un mal entendimiento de la teología
digamos así, calvinista, no vamos a entrar en ese detalle, pero era un mal entendimiento que hoy día conocemos teológicamente como ese hipercalvinismo, de que si Dios los salva, bueno, que nadie predica entonces. Pero Gulan Cari no se quedó ahí, él tuvo incursiones, tuvo su viaje misionero, fue el primero que empezó a traducir ahora la Biblia al idioma de los locales, y ahí hay un dibujito de él preguntando a los locales el idioma. Gulan Cari forma, claro, en esa época se empieza a formar la primera, la autista, no me acuerdo cómo es el nombre, ¿verdad? Asociación Misionera, y se empieza a formar estas entidades misioneras nuevamente, tal como Pablo la había hecho, y después como monjes a través de la historia habían hecho sus propias entidades misioneras. Ahora de nuevo se empiezan a formar estas órdenes misioneras, organizaciones como les conocemos nosotros hoy día. Entonces tenemos primer periodo, del 700 hasta el 910, con un avance mayormente hacia la India y esos lugares, pero en las costas. ¿Cómo llegamos entonces a entender que teníamos que ir un poquitito más adentro? Hasta el segundo periodo. Protagonista, Hudson Taylor. Hudson Taylor aporta otra cosita, ya vamos a ver. Esto dura del más o menos, Hudson Taylor empezó a hacer, si se fijan, como que los periodos se cruzan. Hudson Taylor empezó en el 1865, menos hasta 1980 dura este periodo. Y ahora, donde hay un pensamiento, aquí esto se marca mucho, positivista para las organizaciones misioneras. Empiezan a nacer más y 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 más. Y aquí se dan, y lo vamos a ver en una fotito más adelante, los primeros intentos de contextualización, ¿no es cierto? Nicole decía, le llamaba la atención lo acultural del evangelio. Por ejemplo, yo siempre les doy el ejemplo al hermano. Para nosotros, culturalmente, ir a la iglesia elegante para el hombre, ir con corbata y pantalón, así como nosotros iríamos elegante a la iglesia. Si usted va a la iglesia en Nueva Zelanda, para el samoano, ir elegante a la iglesia es ir con falda negra, porque su traje elegante es una falda negra. Entonces, es cultural, ¿no? Bueno, Hudson Taylor se empezó a dar cuenta de esto. Hay cosas que el cristianismo tiene, que yo tengo como cristiano, que los chinos, donde él fue a trabajar a China, no tienen por qué tener, porque es europeo, no es bíblico. Hudson Taylor también empieza a hacer visitas a universidades y empiezan a haber muchos misioneros universitarios, empiezan a salir por primera vez estos jóvenes ya no casados ni nada, mucho más libres a poder hacer misiones. También trajo muchas muertes de algunos. Y se caracteriza por llegar al interior, porque Hudson Taylor dijo, es necesario, ya que no nos quedemos como en las costas haciendo misión, hay que ir hacia adentro. Hudson Taylor empieza a predicar. Él se fue a China a terminar sus estudios de medicina, y ahí después, estando 2 años en China y hablando bien el idioma, se puso a predicar en una plaza. Y nadie lo pescaba. Hasta que un día se le ocurrió vestirse como los chinos, y ese día lo pescaron. Contextualización. Lo veían como ellos. Y esta es una foto real de los misioneros, el que está en medio de barba, Hudson Taylor, ya cuando era viejito. Y si se fijan, todos están vestidos como chinos. Un principio de Pablo. Griego para los griegos, judío para los judíos, romano para los romanos. Esto hace la misión hoy en día. Fíjense cómo vamos agarrando elementos que tenemos hoy día. No sé si alguna vez han tenido la visita de misioneros en su iglesia o han conocido misioneros. Se suelen, algunos estando en el lugar de misiones, vestir como los locales. Si van a África, se ponen estas ropitas de colores. Si vas a Medio Oriente, te vas a vestir con una túnica. Porque hay que contextualizarse. Porque hay que empezar a sacar estas cosas del cristianismo que no son cristianismo, que son cultura simplemente. Hudson Taylor tenía una convicción muy hermosa. Él escribe en una de sus cartas, con Dios todas las cosas son posibles y nunca se produce ninguna convicción, salvo por el poder todopoderoso del Espíritu Santo. La gran necesidad, por lo tanto, de cada trabajador cristiano es conocer a Dios. Que lo que les faltó a los, vamos a hacer comillas gigantes, misioneros de las cruzadas. No conocían qué es lo que Dios quería. Por eso cometieron el error. A los cristianos de los periodos anteriores no conocían lo que Dios quería. Por eso cometieron errores de no evangelizar. Y avanzamos al último. Tercera época, alcanzando grupos humanos. Fíjense los 2 periodos. Primer periodo, alcanzar costas, empezamos a crear organizaciones misioneras. Segundo periodo, empezamos a entender la contextualización misionera, se toma más en cuenta las organizaciones. Y, en el primer periodo empezó a traducirse la Biblia a los idiomas de los países a los que se llegaba. Y aquí nos topamos con otro
protagonista, Cameron Townsend, de 1934. Y este caballero dijo, hay que tener un pensamiento más realista sobre el mundo. No todo lo que estamos haciendo les sirve a todos. Y vamos a ver en qué se dio cuenta él. Él fue un poquito más allá en la contextualización. Hudson Taylor empezó a hablar chino y empezó a vestirse como chino. Fíjense la frase de él. El mejor misionero es la Biblia, en la lengua materna. Nunca necesita vacaciones y nunca se considera extranjera. A Cameron Townsend, el que está aquí, con dos indígenas descendientes de azteca, él estaba trabajando como misionero en Guatemala, en nuestra América, donde se hablaba español. Y él pasaba Biblias en español. Un día, uno de estos indígenas le dijo, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Y Cameron entonces dijo, no, pues yo estoy pasando Biblia en español. Y ahí, como decimos en buen chileno, se pegó el alcachofazo. Por eso le decía en la diapo anterior, decía una realidad más, o sea, un entendimiento un poquito de la realidad. Para un azteca, el español es su segunda lengua. Su primera lengua era, es que lo tengo escrito por aquí, una lengua que se llama Caxiquel. Esa es su lengua. Y Cameron entonces empezó a trabajar en una traducción de la Biblia en ese idioma. Cuando digámoslo así, los primeros cristianos o católicos llegaron a América, llegaron a Chile, ellos deberían de haber traído una Biblia en mapudungún, porque para el mapuche su segunda lengua es el español. Y ahí nace un concepto que hoy día en misiones se habla mucho, la lengua del corazón. Los que han tenido la suerte, el privilegio, por el contexto que sea de misiones, de viajes, de ir a una iglesia en otro idioma, uno se da cuenta que es muy raro. Y no hay cómo escuchar una prédica en el idioma de uno y leer la Biblia en el idioma de uno. Ese es el idioma que Dios creó para cada comunidad. Si nosotros creemos que Dios se mueve a través de la historia, bueno, la historia se movió hasta que cada comunidad tuvo su propio dialecto, idioma, como sea. Y por ende, Dios puede hablar a través de eso. Y eso se dio cuenta Cameron entonces. Es él el que crea, no sé si conocen Wycliffe, los traductores de la Biblia, Wycliffe. Wycliffe, para el que no sabe, fue un pre-reformador que se dio cuenta en Inglaterra, que dijo la Biblia no puede estar en latín, tiene que estar en inglés porque es lo que lee la gente. Y chao, la tradujo al inglés. En él se inspiraron Townsend para traducir la Biblia y creó Amigos Traductores de la Biblia, Wycliffe, que es el nombre real, creo. Y una organización que existe hasta el día de hoy es la más importante en traducción bíblica. Cantidad de misioneros trabajan para Wycliffe haciendo esto, yendo a comunidades, conociendo el idioma. Piensen que era una lengua que no tenía escritura. Tuvo que crearle una escritura, tuvo que enseñarle a leer para poder leer una Biblia. Ahora piensen en el trabajo que nos queda. Solo en África hay más de 1.300 etnias que no tienen un versículo de la Biblia en su dialecto. Por eso es importante entender historia, para que aprendamos de los errores del pasado. Ok, en el pasado no fuimos misioneros, esperamos que nos invadieran. Fíjense que es lo que nos pasó a Occidente. La cultura china nos invadió económicamente y vamos a tener que terminar nosotros evangelizando a los chinos que están llegando acá porque jamás fuimos a la China. Eso estaba en libros de misiones del 80, del 70, misioneros que ya lo decían. Oye, parece que los chinos nos van a invadir como nos invadieron los vikingos, pero con cultura, no con armas. Y habían personas que se daban cuenta. Por eso es importante estudiar misiones. Estudiar historia. Para ir concluyendo por la hora, estamos justitos, 9:30 me dijeron que tenemos que terminar. Un desafío. Si pueden leer una biografía de un misionero, hay biografías de estos tres personajes que yo nombré, Cameron Townsend, de William Carey, hay uno más famoso todavía, lo que se daban cuenta estas personas. Yo les dejo un desafío más, si pueden leer algo de historia de la iglesia mucho más allá, alguien que se le haya ocurrido escribir de esto, ver un poquitito más allá de lo que culturalmente estamos como acostumbrados a ver. Sé que
mucha información saltada y todo. Pero quiero que se queden con esto. Lo que aprendemos de la historia es, el Señor se mueve con o sin la iglesia. Igual como lo hizo en el Antiguo Testamento. Si la iglesia no va al mundo, el mundo va a venir a la iglesia. La iglesia puede cometer errores por intentar hacer lo bueno. No vamos a hacer las cruzadas de nuevo, pero podemos cometer errores similares. Si la iglesia no aprende de sus errores, va a cometer los mismos errores de nuevo. ¿Qué aprendemos del último periodo de la historia? Lo que tenemos hoy día. Los pueblos necesitan Biblia en su idioma. Los pueblos necesitan contextualización. Los pueblos necesitan gente que vaya. Sobre todo hoy día, pueblos que están desapareciendo. Tenemos chances de últimos años para conocer cultura. Jesús en Mateo ocupa esta frase. Pantata etne, dice el griego. A todas las etnias. Ese es el mandato. Dios lo ha estado haciendo. Cuando miramos la historia, Dios ha estado conquistando, dándose a conocer en cada etnia. La pregunta es si la iglesia se suma al trabajo de Dios o no se suma al trabajo de Dios. Kuhn, un misionero que estoy leyendo en un libro, tiene una frase que me encantó. Él dice, la iglesia no es misionera cuando predica el evangelio. La iglesia es misionera por el evangelio que predica, porque el evangelio es misionero. Lo que yo les decía, es acultural. El evangelio está hecho, diseñado por Dios para toda persona. Y se nos manda a anunciarle a toda persona en todo tiempo. La iglesia, como iglesia, ustedes son iglesia de Talcahuano, si no me equivoco. Bien. Ya, bueno, la iglesia bautista, si no me equivoco, ¿no es cierto? No, la iglesia bautista en Talcahuano, no sé cuál sea su nombre, si es eso o no. Tiene el mandato de Dios de participar en misiones. Y Dios va a hacer eso con o sin la iglesia de Talcahuano. La pregunta es, ¿la iglesia de Talcahuano se suma a obrar de Dios o no al obrar de Dios? La iglesia va a mirar la historia y va a decir, ya, esto estuvo bien, esto estuvo mal, no lo hagamos nosotros. La iglesia va a mirar el aporte de los misioneros de la época moderna y decir, ok, tenemos que apoyar a misioneros que estén trabajando en esta área, que estén llegando a pueblos que no se alcancen. La iglesia de Talcahuano se va a sumar al obrar de Dios en Talcahuano y fuera de Talcahuano. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. No las tienen que responder a mí ni a Provisión. Son preguntas internas de ustedes. Con esto termino. Yo hace un tiempo me di cuenta y suena a veces como duro decirlo. Pero lo digo porque soy un convencido de que es lo cierto. Cuando yo veo la Biblia, hermano, yo veo un Dios misionero. Y veo a un Dios que le encargó una misión a su iglesia. Hace muchos años, yo trabajaba en unos campamentos que se llaman MOU, que si no los conocen, se los cuento, son campamentos que se reúnen muchos jóvenes en colegio, en vacaciones de verano, una semana, y salíamos a predicar a la calle así, a lo bestia. Sentábamos gente, hola, ¿quiere hablar de Jesús? Y empezamos a hablar de Jesús, así, carepalo. Y funcionaron muy bien. Cuando hacíamos promociones de esos campamentos, a mí me tocó visitar muchas iglesias, pidiendo jóvenes, pues, hablando con pastores, ¿sabe que en un campamento de jóvenes quiero que vaya usted? Y una vez un pastor a mí me dijo, yo no voy a enviar a ninguno de mis jóvenes, me dijo, porque mi iglesia no tiene esa visión. Mi iglesia es una iglesia musical, me dijo. Mi iglesia tiene la visión de hacer música. Y hay otras iglesias que tienen otra visión, pues otra iglesia me dijo que tendrán la visión de ser más misionera o ser evangelizadora, y a ellas tiene que ir, a mi iglesia no. Y yo me quedé con la bala pasada. Después de años comprendí, gracias al llamado que el Señor puso, es que la iglesia es una, ¿no es cierto? Y la iglesia tiene un llamado. No existe la iglesia musical, no existe la iglesia que se dedica solo al estudio de la Biblia, o solo a la teología, o solo a dar cursos de esto, o solo a la obra social. Todas esas cosas son añadidos al plan principal de la iglesia, ser misionera. Si la iglesia es misionera, es bíblica. Si la iglesia no es misionera, no es bíblica. Eso es lo que aprendemos de la misión de Dios. ¿Queremos ser como los cristianos del siglo 700, poco bíblicos, sin predicar y perdiendo cada vez más el evangelio? No. Ese es el punto. Me gustaría orar para terminar, y después no sé si ustedes tienen
lo más, o quieren decir algo, acotar algo, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero vamos a orar. Padre nuestro, te damos infinitas gracias primeramente porque tuya es la misión, Señor. Eh, como leíamos ese versículo en Reyes, Señor, tú siempre, confiamos en que tú siempre has guardado un remanente tuyo, porque en ti reconocemos un Dios de gracia y de poder más potente que el obrar del ser humano, más potente que nuestros errores, más potente que nuestros aciertos. Padre Santo, te damos gracias por la historia. Más allá de cómo se haya dado con grandes errores, tú estás ahí. Gracias porque tú no abandonas esta tierra, tú no abandonas tu creación, tú no abandonas a tus hijos y a quienes tú quieres llamar. Padre Santo, y te quiero pedir particularmente por esta iglesia, gracias por los hermanos que pudieron escuchar y gracias por su atención, Señor. Y yo sé que más allá de que hablen o no hablen, sé que están escuchando, Señor. Que hoy día, Señor, lo que hayan aprendido puedan sacar una lección práctica de esto, más allá de ser conocimiento, de que esto se transforme en un obrar, Señor. Y te doy gracias por esta iglesia que está teniendo una inquietud misionera. No conozco más allá su realidad, pero que tú sigas creciendo en ello este ímpetu, que tú pongas amor por ti primeramente, para que la pasión por ti los lleve a apasionarse por la expansión de tu evangelio, que quieran verte más allá hasta el fin de la tierra, Señor. Te damos gracias por este tiempo y repetimos, te damos gracias por ser un Dios tan, tan, tan genial, Señor, que te mueves incluso cuando nosotros no nos movemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Camilo, queda en ti la... Gracias, Seba. Tremenda clase. Personalmente, hasta ahora, debo decir que ha sido mi clase favorita. No, tremendo el contenido. Gracias, Seba, por lo que nos compartiste. Y, y claro, a mí me pasó cuando nos repartimos los grupos pequeños que